Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita. Aprovecho para hacer un anuncio que no se había hecho antes. Por ejemplo, se ha acordado en los últimos días en una reunión sostenida con el propio presidente del Consejo de Ministros y un grupo de especialistas en la materia, conformar un módulo de inteligencia al interior del INPE. Un módulo de inteligencia que trabaje de manera coordinada con la Dirección General de Inteligencia del país y que nos permita tener información adecuada de lo que ocurre en los penales y de lo que ocurre en las vinculaciones entre los internos y alguna gente que está afuera. Este módulo, que va a ser oficializado en los próximos días, tendrá un jefe. Y ese jefe no solamente dependerá del presidente, sino dependerá también de sus relaciones con el Director Nacional de Inteligencia. Y por lo tanto nos podrá dar una mejor información de todo lo que está ocurriendo en los penales, que muchas veces permite adelantarnos o anticiparnos a algunos problemas que nosotros podríamos tener. Dirigir una institución como el INPE siempre es bastante complicado, porque es una institución sensible, llena de una serie de problemas que uno tiene que ir solucionando, a veces sin contar con todos los recursos que se necesitan. En el Perú existen, como ustedes lo saben, aproximadamente 45.000 internos, pero tenemos una capacidad de albergue de más o menos 25.000. Y eso es lo que determina que en la mayoría de los penales del país haya una sobrepoblación o un hacinamiento. Hay casos extremos, sin duda, como sucede, por ejemplo, en el penal de Sarita Colón y en el Callao, en donde los niveles de hacinamiento llegan inclusive a un 400, 500%. O lo que pasaba con Lurigancho, que cuando ingresé, ya van a ser exactamente 6 meses al ministerio, habían 11.500 internos en un penal que tiene capacidad para 3.000. Hoy día, por haber tomado la decisión de no permitir nuevos ingresos en Lurigancho, hay en ese penal aproximadamente 9.200 internos, lo cual nos ha permitido reducir en más de 2.000 el número de internos en ese penal. El Perú necesita una mayor capacidad de albergue en sus penales, y para eso se necesita una inversión del Estado. Lamentablemente el crecimiento de la economía del Perú de todos los últimos años no ha ido de la mano del crecimiento de la capacidad de albergue en nuestros penales. Está demostrado que a mayor crecimiento económico en cualquier país, aumenta también y crece también el porcentaje de internos. Nosotros hemos empezado, bajo el gobierno ya del presidente Alan García, a recuperar las inversiones en los penales. Por eso es que hoy día, el año pasado, 2009 por ejemplo, se invirtieron aproximadamente 150 millones de soles en mejorar los penales, en ampliar algunos de ellos, como sucedió en el caso de Ica, por ejemplo, o de Aucayama en Huaral, y en construir nuevos penales, como por ejemplo hoy se está haciendo en el penal de Piedras Gordas 2, que la mayoría de ustedes ya lo conoce porque nos acompañó algunas semanas, o con el penal que ya se empezó a construir en la ciudad de Ica, o con las inversiones nuevas que se están haciendo en la selva, como en Tarapoto, en Moyobamba, o como el proyecto que empezará prontamente, que es el penal de Chumba en Jaén, o por ejemplo con algunos otros proyectos que tenemos en alguna otra zona de la sierra del Perú. Hemos considerado que el 2010 debe ser el año en que uno fortalezca la seguridad en los penales del país. Con los presupuestos que tenemos debemos avanzar, y debemos avanzar también luchando contra el hacinamiento de los penales. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos construyendo nuevos penales, lo hacemos ampliando los penales que ya existen, pero también lo hacemos siguiendo esta política de conmutaciones de pena que alienta el presidente Alan García. Ya son más de 3.200 las conmutaciones que se han entregado a nivel nacional. Eso significa que 3.200 personas han visto disminuir las condenas que tenían por estar en capacidad ya de resocializarse, por haber demostrado buenos resultados en su proceso de resocialización a nivel nacional. Y eso nos ha permitido también mejorar los espacios en algunos penales del país. Pero no es suficiente, tenemos que seguir avanzando. Una buena forma, por ejemplo, va a ser la incorporación en las próximas semanas de los brazaletes electrónicos a la legislación peruana, porque eso nos va a permitir, por ejemplo, que en un plan piloto de 2.000 internos, 2.000 internos que hoy están en los penales, puedan dejar los penales para pasar a un programa de seguimiento o de seguridad electrónica. Y la situación del INPE durante esta gestión del coronel León
ha mejorado, a pesar de los problemas que lamentablemente hemos tenido en los últimos días, pero así son las cosas, así son las cosas. Yo le agradezco nuevamente y lo felicito por el nuevo encargo que el gobierno del presidente Alan García le da para dirigir hoy esta importante institución como Proinversión. Seguramente ya como presidente de Proinversión podrá hacer otras declaraciones en otro lugar. Gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Disculpe la demora, pero tuve que cerrar una venta. Iré al grano, Claudia. Su currículo es muy bueno, tiene experiencia y su sueldo está dentro de nuestros cálculos. ¿Cuándo puede comenzar? El lunes mismo, si quiere. Hasta el lunes, entonces. Su mamá lo apoyó mucho. Ella pagó mi carrera. Debe haber tenido un buen jefe. Hasta el lunes, entonces. Antes de discriminar a una embarazada, piensa primero en tu madre. Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita.